Bueno, cuando hablamos de guitarra en el jazz, hay muchos guitarristas que podríamos mencionar, pero hoy quiero hablar brevemente sobre uno que a mí me gusta mucho y que tuvo sobre todo éxito a partir de los años 70 y 80 y sobre todo gracias a su asociación con Norman Granz y el sello Pablo Records, del que recientemente he hablado en el canal en conversación con mi amigo mexicano Jaco Metheny, que vive en Baja California, en la ciudad de Mexicali, a quien le envío un saludo desde aquí. Joe Pass. Joe Pass es un guitarrista que siempre me recuerda a un amigo de mi padre que se llamaba, porque ya ha fallecido, Sus Ojares, y que cuando yo era adolescente me regaló un disco de Joe Pass, Virtuoso Live, que fue el primer disco de Pass que yo escuché y que lo presentaba en directo simplemente tocando la guitarra en solitario, sin ningún tipo de acompañantes. Yo pensaba que ese era el primer disco de Joe Pass porque nunca lo había escuchado antes, pero no. La carrera de Joe Pass empieza en los años 60 y hay sobre todo, dos etapas principales en su carrera. Él había nacido en New Brunswick, en Nueva Jersey, allá por el año 1929, si no me equivoco, y durante los primeros años de su carrera musical tuvo bastantes problemas con las drogas, con los narcóticos y por tanto siguió una cura de desintoxicación en Synanon, que era una especie de institución que se encargaba de ayudar a alcohólicos y a personas que tenían problemas de drogodependencia y que, bueno, si ustedes han visto el documental de Synanon Fix, sabrán que después acabó convirtiéndose en una especie de culto más o menos religioso, pero una especie de secta. Pero bueno, esto no tuvo nada que ver con Joe Pass, que pues consiguió superar esos problemas de drogodependencia, como muchos otros músicos de jazz que recurrieron a Synanon, y llegó a grabar incluso un disco para publicitar a este grupo de personas, Synanon, que se encargaban de ayudar a personas con problemas de alcoholismo y con problemas de drogodependencia. Pero, como decía, dos etapas en la carrera de Joe Pass. Primero, los discos que grabó en los años 60 con el sello Pacific Jazz. El primero, de hecho, se llama o tiene que ver con Synanon, se llama Sounds of Synanon, los sonidos de Synanon. Toca Joe Pass con músicos que en aquellos momentos estaban siguiendo esta cura de desintoxicación. Es una cosa rara, una cosa curiosa que se haya grabado un disco así, pero bueno, es el primer disco de Joe Pass para Pacific Jazz. Y este Euro Bootleg que aquí tengo, que procede del Reino Unido, incluye las grabaciones que realizó para Pacific Jazz, 4 CDs, 8 LPs originales, y esta parte de la carrera de Joe Pass es interesante. Aquí lo vemos bastante joven tocando la guitarra. Bueno, en la parte interna pues pueden ver que hay fotografías que tienen más que ver con su posterior etapa, cuando ya no, no era tan joven, pero en todo caso sus grabaciones de los años 60 están aquí en el sello Pacific Jazz y son, bueno, bastante irregulares. Hay algunos discos muy interesantes, como por ejemplo Brasamba, o este que aquí se puede ver, que se titula For Django, que me parece quizá el primer gran disco de Joe Pass, pero después nos encontramos con discos como por ejemplo Sign of the Times, en el que colabora con Chet Baker, pero es una especie de jazz más suave, jazz mucho más comercial, que nada tiene que ver con lo que había hecho Joe Pass hasta ese momento, sino que lo que estaba intentando hacer era acercarse a un sonido más contemporáneo e incluso diría que más popero. Hay un disco incluso aquí también que se llama The Stones Jazz, un disco del año 1966, en el cual lo que hace son versiones a ritmo de jazz, en clave de jazz, de temas de los Rolling Stones. Bueno, no funcionan esos dos discos tan bien, pero hay otros discos para Pacific Jazz, como ya digo, Brasamba, por ejemplo, o For Django, que son discos muy recomendables. Y bueno, este Euro Bootleg, desde luego,
que nos ayuda a encontrar ciertos discos que no son nada fáciles de encontrar y con un sonido bastante aceptable, con lo cual para acercarse a los años en Pacific Jazz, en los años 60 de Joe Pass, el principio de su carrera, pues este disco The Pacific Jazz Collection, que tiene 8 LPs en 4 CDs, es una buena vía para entrar en el inicio de la carrera de Joe Pass, pero sobre todo, si ustedes conocen a Joe Pass, será por los discos que grabó para Pablo Records a instancias de Norman Granz en los años 70, en los años 80, en los años 90 también. Grabó muchísimos discos para Pablo Records y esa es la segunda parte de su carrera. La primera con Pacific Jazz, la segunda con Pablo Records y bueno, desde luego Norman Granz trató de apoyar lo máximo posible la carrera de Joe Pass porque le encantaba el estilo a la guitarra de Pass, que no había grabado anteriormente un disco simplemente tocando la guitarra en solitario sin ningún tipo de acompañantes, pero Norman Granz lo convenció para que grabase este disco que aquí está, que es un verdadero clásico de la historia del jazz, por supuesto de la discografía de Joe Pass, por supuesto de la discografía de Pablo, y aquí nos encontramos a Joe Pass en 1973, magnífico sonido y él solo ante la audiencia, ante la audiencia, ante quienes estaban grabando el disco, tocando la guitarra sin ningún tipo de acompañamiento. Aquí tenemos la oportunidad de escuchar a Joe Pass en estado puro. Él en principio no quería grabar un disco solamente con guitarra sin acompañantes, pero Norman Granz insistió y lo que ocurrió, la idea de Norman Granz fue la adecuada, porque este es un verdadero discazo con todo tipo de estándares magníficamente tocados y Joe Pass llenando el disco por completo solo con su guitarra. Dice virtuoso y dice mi amigo Jaco que no es clickbait, pues efectivamente que no lo es. Virtuoso sin duda lo era Joe Pass y grabó varios discos titulados Virtuoso. Está el volumen 2, el volumen 3, el volumen 4, el Virtuoso Live, pero este es el primero del año 1973 y es un verdadero discazo en el que vemos todo en todo su esplendor a Joe Pass a la guitarra. Y después, por supuesto, habrá muchos otros discos de Joe Pass. Ese es el que yo desde luego recomiendo y no estoy descubriendo absolutamente nada, pero va a aparecer Joe Pass en discos propios y en discos también como sideman, acompañando a otros músicos. Ese es el caso, por ejemplo, del disco de los Kansas City Six de Count Basie. Aquí nos encontramos a un disco ya de 1981 en el que tenemos a Louis Bellson a la batería, Eddie Klinghead Vinson toca el saxo alto y canta, Willie Cook a la trompeta, el contrabajista danés Niels Henning Ørsted Pedersen, Joe Pass a la guitarra y Count Basie al piano. Count Basie en una formación de sexteto realmente impresionante en la cual, por supuesto, Joe Pass añade su saber hacer con la guitarra y tenemos un disco que a mí me parece de lo mejor que grabó Count Basie en esta parte final de su carrera y por supuesto Joe Pass en la sección rítmica siempre es un ancla absolutamente magnífica. Y para terminar, simplemente para darles una idea de discos curiosos de Joe Pass, pues está el North Sea Nights, que es otra joya. Si Virtuoso es una joya en solitario, este disco es una joya en dúo. Pedersen al contrabajo, NHOP, y a la guitarra Joe Pass. ¿Cómo se entienden estos dos? Qué maravilla de diálogos musicales que podemos escuchar en este disco, grabado, como ahí dice, en el North Sea Jazz Festival de 1979 en La Haya, en los Países Bajos. Estos dos discos, desde luego, son imprescindibles de Joe Pass. El primer volumen de Virtuoso y este dúo con Niels Henning Ørsted Pedersen, NHOP, en directo. Dos verdaderas maravillas del sello Pablo. Podríamos añadir muchos más, como por ejemplo este de Count Basie, Kansas City Six. Y para conocer la primera parte de la carrera de Joe Pass, The Pacific Jazz
Collection. De los mejores guitarristas de la historia del jazz, sin ninguna duda, es Joe Pass, y estoy seguro de que disfrutarán de su música si se acercan a estos discos.